Sabemos que nosotros los cristianos no somos una religión. Lo hemos predicado todas las veces. Religión es que tú quieras alcanzar la benevolencia de Dios a través de tus esfuerzos, intentando agradar a Dios con tus fuerzas, intentando sorprender a Dios por medio de sacrificios, intentando comprar el derecho de que Dios te observe, te cuide, te proteja. Aquí no se trata de pagar la vigilancia como en nuestros países latinos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vivían en sus pueblos? Que a pesar, bueno, imagínense ustedes, pagábamos impuestos allá. Aparte de pagar impuestos, teníamos que pagar un vigilante privado. ¿Se acuerdan? Sam, ¿te acuerdas cuando pasaban pitando en la noche? Como quien dice, aquí estoy cuidando. ¿Y qué? Quizás eran los más ladrones, los mismos que asaltaban, que se ponían de acuerdo con los ladrones. Pero bueno, en algunos casos, pues, en algunos casos. Pero imagínate qué tan doble. Imagínate qué impresionante cuando tú vienes a Cristo. Te ahorra hasta eso. El Señor protege todo lo que te ha prestado para mientras nos vamos con Él. ¿Sí? El Señor es tu protección. Dice que el Señor envía a sus ángeles que acampen alrededor de los que le temen. Y Él dice, los defiende, dice. Fíjate qué lindo. Por eso no te alejes del Señor. Hay muchas maneras de alejarnos del Señor. No es simplemente alejarnos físicamente e irnos. No, con la actitud, con la manera como estamos pensando, cómo estamos viendo la vida. Nos puede sorprender. Nos puede sorprender la muerte y nos va a agarrar ocupados en otras cosas. Ocupémonos de Dios y las actividades que nos ha puesto, las responsabilidades que nos ha puesto. Si Él nos ha arreglado un negocio, pues hay que administrarlo bien y usarlo para la honra y la gloria de Él. Si nos ha puesto hijos, nuestras familias también, pero siempre priorizar, no olvidar, enseñar a nuestros hijos. Y entonces nosotros somos relación con Dios. Y la relación con Dios la hacemos a través de, gracias a Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que se mueve con nosotros. Y esas actividades que nosotros realizamos diariamente de la mano del Espíritu Santo, cuando vamos de la mano del Espíritu Santo, se le llaman hábitos espirituales. Esos hábitos que hacemos con Dios Padre aquí en la tierra. Jesucristo dijo, buscad primeramente hacer los hábitos espirituales, y los hábitos y los demás hábitos humanos vendrán por añadidura, dijo el Señor Jesús. Y lógicamente no tomó ni siquiera en cuenta los malos hábitos, porque eso no deben de estar, ¿verdad? Pero dijo, buscad primeramente los hábitos de la mano del Espíritu Santo, los hábitos de Dios Padre, el reino de Dios aquí en la tierra. Y los hábitos secundarios, humanos, van a venir pegados a ellos, dijo. El Señor va a encargarse de lo de acá, las añadiduras, dijo el Señor Jesús. Así que uno de los hábitos, hay varios hábitos, hemos mencionado tantos hábitos, ¿verdad? Meditar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, que hoy vamos a hacer eso. En este momento tú estás en hábito. Tú estás asistiendo en este momento, congregándote, porque estás conectada a Facebook y a YouTube. Es como que te congregaste allá. Eso que dice en Hebreos 10:25, congregaos, ahora que la vida está difícil, más aún, hoy que está difícil, congrégate. Tú te estás congregando estando aquí en este lugar en Facebook. Es como que fuiste al edificio, ¿sí? Ese es un hábito, ya lo estás haciendo. Un hábito de siempre los miércoles estar orando, la hora que le dedicamos a Dios, en tiempo con Él. Los domingos cuando participa la Santa Cena Jesús también lo dejó como un hábito para nosotros. Tomar la Santa Cena y recordarle, no hacerlo una religión. Una religión sería que yo me tome la Santa Cena y ni siquiera le recuerde a Jesucristo, ni siquiera me ponga a pensarle el significado, y ni siquiera tome en cuenta, estar a cuenta con Él antes de tomar la Santa Cena. Eso sería una religión. Pero nosotros tenemos que hacer todo consciente. Y ahora quiero que hablemos sobre el confesar. El confesar se llama el tema 65.
No voy a mencionar las otras doctrinas hoy que hemos visto desde Romanos. Cada viernes lo hago, hoy no lo voy a hacer porque quiero terminar a tiempo. Quiero que iniciemos con un texto bíblico que vimos el viernes pasado, Romanos 10:8. Dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Ok, este versículo está hablando claramente que la salvación está en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que está en la boca de nosotros. ¿Por qué? Porque el mensaje de la buena nueva de Jesucristo llegó a nuestro oído. Todos hemos escuchado el mensaje de Jesucristo. Sam, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de Jesucristo en tu vida que te acordás? No tienes ni memoria, pero más o menos. En el vientre de la mamá. Nació como hijo de pastor, ya estaba. Ya cantaba la aleluya de Hendel, dice Vicky, ¿verdad? David, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de Cristo? A los 8 años, ¿te acordás? Ok, 7, 8 años más o menos. Ok, nosotros hemos escuchado de Cristo. El mensaje llegó a nuestros oídos, llegó a nuestro corazón. Pero eso no significa que lo proclamamos, que lo recibimos, que lo aceptamos. En algunos estuvo en la boca el mensaje a puntito de ser salvos, pero no lo fueron. Como ese personaje con el cual está hablando el apóstol Pablo, cuando Pablo está preso y está ante él, lo están juzgando y le dice, hey, estuviste a punto de convencerme, le dijo. Ya casi me persuades a ser cristiano, le dijo. Yo digo que sinvergüenza este hombre. Fíjese cómo debe estar pensando él cuando en este momento, si puede pensar, como yo dije eso y no lo declaré, no lo confesé, a decir él. El mensaje puede llegar a ti, pero tú lo puedes ignorar. El mensaje puede llegar a ti, pero tú lo puedes blasfemar. Dijimos en el versículo 8 que acabamos de leer que la salvación está en Cristo. Está en la boca, está en el oído. Nosotros los cristianos llevamos ese mensaje a los oídos de la gente. La gente tiene en la boca la palabra para confesarla, pero no lo hacen. Algunos, la mayoría no lo hacen. Algunos sí lo harán. He tenido la bendición de escuchar a varios hacerlo. Wow, ese es el mejor regalo que podemos recibir nosotros, escuchar a alguien confesar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Escucharlo. Entonces Dios Padre envía la solución. Jesucristo hace la obra dando su vida. Nosotros la predicamos para que llegue el mensaje, para que la gente lo confiese. El Espíritu Santo los convence. El hombre tiene la responsabilidad, el hombre y la mujer, de creerlo convencido por el Espíritu Santo. Al creerlo, el resultado será confesarlo. Decir, sí, sí. Eso. Ahora, la buena nueva sobre Jesús está cerca de tu corazón y de tu boca, disponible para todos, para que tú lo traslades a todos. La gente tiene cerca a Jesús. En su voluntad decidirán confesarlo o rechazarlo, ignorarlo. Es triste ver a mucha gente ignorándolo, rechazándolo a pesar de las dificultades que hay. Ahora, yo quiero rápidamente explicarte que la palabra confesar viene de una palabra griega que se llama, esta es una de las palabras griegas más fáciles porque algo otra cuesta pronunciarla, homologeo. Homologeo significa hablar, decir algo en el cual tú estás de acuerdo. Ojo,
Como quien dice, afirmarlo. ¿Sí? El nacido de nuevo debe confesar que Jesús es su Señor y Salvador delante de quien sea, pero no a lo loco, hacerlo de corazón, hacerlo viviéndolo. ¿Sí? Entonces, en el punto 1, hoy voy a hacer unos puntitos. El punto 1 dice: el confesar pecados para recibir perdón a Dios Padre es solo por medio de Jesucristo. El confesar pecados para recibir perdón de Dios Padre es solo por medio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Y por qué me dice eso, pastor? Porque algunos piensan que los hombres pueden perdonar pecados. Y yo te voy a hablar sobre lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los hombres no podemos perdonar pecados para salvación eterna. El único que puede perdonar pecados para ser salvo es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el intermediario entre nosotros. Pero pastor, ¿por qué me habla de eso usted? ¿Por qué no mejor me lo lee? Ok, lo vamos a leer pues. 1 Timoteo 2:5 dice así: pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Ok, yo creo que ni tengo que decir nada más porque ahí está claro. ¿Sí? Hay un Dios, ojo, un Dios, un mediador. Si alguien te dice que hay uno nada más, quiere decir que no hay otro, quiere decir que no hay un segundo, quiere decir que no hay un tercero, un cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etc. Entonces dice, solo hay está hablando que solamente hay un Dios y solamente hay un mediador. Dice ese mediador como intercesor, alguien que te intercede directamente para salvación, para que Él te salve directamente con Dios. Estoy hablando de recibir el perdón y la salvación directamente, ¿verdad? Entonces, pero alguien podrá también decir, bueno, ¿y cómo que yo ahí encontré un versículo en la Biblia que dice confesad vuestros pecados los unos con los otros? Yo ya sabía que me iban a decir eso, así que por eso vine yo y lo escribí acá para que lo leamos y lo expliquemos. Dice así: confesad pecados para orar a Papá Dios. Esta es la razón, para orar. Dice así, sí. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Quiere decir que esta parte, el hermanito en carne de Jesús, Santiago, es el que escribió esto, el hermanito. Más adelante está Judas también, ¿verdad? La penúltima carta es Judas, el que escribió la penúltima carta ahí en la Biblia. También hermanito también de Jesús en carne. Santiago, y tú puedes investigarlo si quieres, ahí hoy hay maneras de investigarlo en Google, puedes investigarlo si tú quieres, pero en la palabra de Dios está bien claramente que Santiago fue uno de los hermanitos de Jesús. Entonces el 5:16 está hablando de confesar también, de decir. Nosotros los pastores escuchamos a nuestros queridos hermanos que nos cuentan sus problemas, pero nosotros en sí no le damos soluciones a ellos por nuestras fuerzas. Si nosotros estamos conectados con Dios Padre y el Espíritu Santo está moviéndose entre nosotros podemos escucharlos, aconsejarlos a la luz de la Biblia, orar por ellos, darles consejos bíblicos, maneras como tienen que solucionar, ministrarles al Espíritu Santo. Para eso está escrito acá, por eso habla bien claro. Es como hoy, a mí me hablan por teléfono, mi pastor me dio el coronavirus. Ahí me están confesando a mí que les dio el coronavirus. Yo no le digo, hijo, vete en paz, Dios te salva, te perdona, adiós. Yo no digo eso. Yo le digo, sí, mi hermano. Y me pongo triste con él y digo, ¿sabe qué? Confiemos en Dios, oremos juntos,
a Jesucristo, a Dios Padre en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo con su poder venga y te sane. Y eso ha sucedido. No te impresiones. Si tú quieres conocer del poder de Dios, háblame por teléfono. Y no es porque yo vaya a hacer la obra, sino que es el Espíritu Santo, porque tú y yo vamos a ponernos de acuerdo para pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesús. Y su Espíritu Santo nos va a sanar, nos va a transformar, nos va a hacer dejar la vieja manera de vivir. Vamos a entrar en la nueva vida. Entonces, cuando hablan esta parte de confesar en Santiago 5:16, se refiere a buscar ayuda entre hermanos para consejería, para presentar la oración a Dios Padre en el nombre de Jesús, para que nos sane, para que nos transforme, etcétera, etcétera. Una pregunta: ¿qué tan cerca estás de Cristo? ¿Qué tan cerca? Háganse esa pregunta todos. ¿Qué tan cerca están de Cristo? ¿De qué depende el acercamiento? ¿Estás cerca? ¿Qué tan cerca están tus contemporáneos de Cristo? ¿Qué es un contemporáneo? ¿Alguien sabe aquí? Contemporáneo no es un señor, no. Contemporáneo es una palabra. Contemporáneo es una palabra que describe personas que están viviendo en tu misma época. Por ejemplo, el contemporáneo de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Hubieron muchos contemporáneos. Los que vivieron en la época de él fueron contemporáneos de él. Ludwig van Beethoven fue un contemporáneo de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Sabían ustedes? Sí, de la quinta sinfonía. Beethoven fue contemporáneo de pan, pa, pan, tan, 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 tan. Ese es Mozart. Fueron contemporáneos, vivieron en la misma época. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son nuestros contemporáneos? Tú eres mi contemporáneo porque vivimos en la misma época. Tus tatarabuelos ya no son tus contemporáneos porque ya no viven en tu misma época. Ellos son contemporáneos de los demás que vivieron en su época. ¿Pero por qué hablo esto? ¿Qué tan cerca estás tú de Cristo? ¿Qué tan cerca están tus contemporáneos de Cristo? Tu papá, pues, tu tío, tu mamá, tu abuela, tu vecino, tu suegra. ¿La palabra ha llegado a ellos? Una de las impresionantes pruebas, señales de que Jesucristo viene por nosotros a traernos, es que la palabra de Dios va a ser conocida en cada rincón del mundo. Dígame usted por medio del internet si no ha llegado la palabra a todos lados. Dígame esos lugares abandonados si ha llegado algún panfleto. Conozco organizaciones que pasan tirando los panfletos en los pueblos, en los lugares donde están los nativos, etcétera, en sus idiomas. Van para allá y para acá llevando el mensaje. Dígame usted si no se está cumpliendo esa señal. Dígame, pero tus contemporáneos, ¿cómo están? ¿Qué tan cerca están de Cristo? Mencionemos a personas en la Biblia que físicamente estuvieron cerquita de Jesús. Vamos a ver, comiencen a escribir en chat, por favor. Escribamos. Personas que tuvieron a Jesucristo en la boca y no lo confesaron y se han de estar sufriendo en estos momentos diciendo: ¿cómo es que yo no lo confesé si estuve enfrente? Han de estar diciendo. Comencemos pues. María, la madre de Jesús, es la que más cerca estuvo. Ella fue salva. María fue salva. Ella estuvo cerquita. Ese es uno de los que confesó a Jesús como su Señor. A su Hijo lo confesó como su Señor y Salvador. ¿Quién más estuvo cerca de él? José, su padrastro también, que en un tiempo de la Biblia desaparece de la historia. Ya no siguen hablando de José, pero él estuvo cerca a los 12 años, etcétera, etcétera. Pero ¿con quién más estuvo cerca? Con toda esa gente que llegó a la boda. Toda esa gente que estuvo en la boda de Caná de Galilea. Es decir, ¿cómo es que yo
estuve cerca del que convirtió el agua en vino y no pude confesarlo como mi Señor y mi Salvador. Han de decir, estuvo cerca la palabra. Ahí Jesucristo en carne estuvo cerca. Muchos, la mayoría, lo rechazaron, lo ignoraron, lo blasfemaron como algunos de hoy lo están haciendo, a pesar que está comprobado que Jesús vino a salvarnos, aunque ya murió y resucitó, dejó la palabra para que nosotros seamos salvos. Impresionante. Herodes, Poncio, yo no sé si en los tiempos de Jesús ya habían aviones, no, ¿verdad? No, eso sucedió hasta hace poco que comenzaron a ver aviones. Porque algunos dicen que Pilato, David, dicen que Pilato, le dicen Poncio el piloto. ¿Pero de qué? Porque como no habían aviones todavía, Poncio el piloto. No, Poncio Pilato es Pilato. Ok, pero Pilato, ¿qué pasó con Pilato? Estuvo cerca, no lo confesó. Lo tuvo cerca en su boca, la palabra para expresarla. Qué bueno que no lo hizo. ¿Qué está diciendo, pastor? Qué bárbaro. Porque si no, bueno, Dios hubiera hecho otra manera para que nosotros alcanzáramos la salvación. Si no hubiera sido Pilato, hubiera sido Herodes, hubiera sido cualquiera, ¿verdad? Pilato, los maestros de la ley, en Marcos 15 menciona a toda esta gente que estuvo tan cerca, que en vez de confesarlo, se burlaron. Herodes, Pilato, soldados burlones, maestros de la ley, que eran los que supuestamente traducían la palabra, como que hoy diríamos predicadores, pastores, ¿sí? Escribas que trazaban la palabra, se mofaban de Jesús en vez de confesarlo. Lee conmigo Marcos 15:32. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él, imagínense, dice ahí. Como que dice que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. O sea, la gente estaba pidiendo que bajara. Vamos a ver, pues, vamos a ver si es verdad, que baje. Si de verdad es Dios y tiene poder, que baje. Estaban diciendo ahí en pocas palabras. Si hasta los hombres que estaban crucificados con él se estaban burlando de él. Para comenzar, estos son unos mentirosos, porque los hombres que estaban crucificados con él solo eran dos. Dice, hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. No, mentira, solo uno fue verdad. Solo uno fue el que se burló de él. Fíjese, ahí mismo tú puedes ver cómo esta gente estaba alienada de tanta maldad que hasta mintiendo. Fue uno nada más el que blasfemó ahí. Increíble. Pero estamos hablando de confesar. Y esta parte que leímos, que vamos a leer del 9 y del 10, vas a ver que confesar es tan importante. Los ladrones confiesan, tenían la palabra en la boca. Confesar es decir, expresar, de acuerdo, expresar algo que tú estás de acuerdo. Lee conmigo Lucas 23, 39, 43 y disfrútalo. Y ve y trata de buscar ahí quién fue el que confesó y quién fue el que blasfemó. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Ok, ahí. ¿Está confesando él? No. Está blasfemando. ¿Por qué? Porque este está diciendo, demuéstralo salvándote a ti mismo. Ese es el demonio, te iba a decir. Bueno, yo sé, el ladrón de la izquierda. El demonio de la izquierda te iba a decir. El ladrón de la izquierda ahí está blasfemando. Luego. Pero el otro criminal, dice el 40, pero el otro criminal protestó. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Ok, ese es el otro ladrón. Bueno, ex ladrón. Ok, porque una cosa es ser ladrón, otra cosa es ser ex ladrón, ¿va? ¿Ya?
¿Ok? Porque ahí ya estaba a punto, todavía no lo había perdonado, porque no había confesado. El otro había rechazado, había blasfemado. Este va a confesar. Ahorita no es ni ladrón, pero tampoco es salvo todavía. Ajá, vamos. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Ok, fíjense que ahí lo que está haciendo el ladrón de la derecha es lo que dice en las bienaventuranzas. Está siendo bienaventurado los pobres en espíritu, porque él está confesando que él es el culpable. Yo soy pecador, está diciendo. Soy pobre en espíritu. Yo soy el que merezco morir. Él no merece morir, está confesándolo. Continúe. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ok, ahí está confesando. Ahí, con esa frase lo que está diciendo: Señor, yo te entrego mi vida, está diciendo. Sé mi Salvador, eso está diciendo. Sé mi Señor. Le dice, ¿y qué le contesta Jesús? Te aseguro que hoy, Jesús le está respondiendo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, confesó. Primero, cuando él reconoce sus pecados, creyó en Jesús. Y desde antes creyó, porque cuando reprendió al demonio de la izquierda, quiero decir, siempre me va, no, quiero decir al ladrón de la izquierda, cuando reprendió al ladrón de la izquierda, perdonen, al ladrón de la izquierda, cuando lo reprendió, ya estaba creyendo, pues, porque verdad, estaba en acción el creer. Luego lo confesó, creó en su corazón y luego así como nosotros, hermanos, creyó en su corazón y luego lo confesó. Nosotros venimos a Cristo, todos los que estamos en este cuarto recibimos a Cristo. Ahora hay que confesarlo viviendo como Cristo, llegar a ser como Cristo en nuestras acciones. Sí, creemos y lo que creemos lo vamos a demostrar. Dios envió la solución, Jesús hizo la obra, nosotros llevemos el mensaje entonces. Punto 2. Para que alguien confiese a Jesús como Señor, necesita oír la palabra. Ese ladrón de la derecha tenía a Jesús enfrente. Escuchaba lo que Jesús decía. Jesús estaba diciendo las palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Consumado esto, bien, no lo había escuchado, me imagino, porque esa fue la última palabra. Vio cómo Jesús estaba actuando en la cruz. Estaba realizando 7 puntos. Como yo una vez prediqué, 7 puntos en la última prédica de Jesús a punto de morir. Como Jesús muriendo con los clavos traspasados en sus manos, con la lanza en su costado. Se atreve todavía el Señor con el sufrimiento a pedir por su mamá. Juan, encárgate de mi mamá, le dice, y muriendo. Increíble. Perdona a toda esta gente porque no saben lo que están haciendo. Comienza el Señor Jesús a predicar. Predicó todo eso y ese ladrón lo estaba viendo, lo estaba escuchando, la palabra estaba en su boca y él lo confesó. ¿Cuál mensaje confesó? ¿Cuál mensaje debemos de confesar? ¿Cuál mensaje debe confesar la gente cuando nosotros le llevamos la palabra? El punto 2 dijo que para que alguien confiese a Jesús tiene que escuchar la palabra. Nosotros tenemos que llevársela. Llevémosela. ¿Qué mensaje ellos van a confesar? Como ladrón confesó esa frase impresionante. Aquí está en Romanos 19, leámoslo. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la confesión. Ellos van a decir: yo creo que Jesús murió por mí y que Él resucitó por mí. Lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Eso es confesar. Esa es la palabra que nosotros vamos a escuchar cuando le prediquemos a la gente. Pero nosotros tenemos que ponerle la palabra en la boca.
Cuando le recitemos las citas bíblicas, se las vamos a estar colocando en la boca. Los vamos a poner ante la espada de la pared, porque si ellos no la expresan, los vamos a estar condenando. Van a ser condenados. Impresionante. Vamos a estar en la salvación. La salvación ante ellos va a estar en su boca. La van a oír, la tienen que expresar. La van a oír, luego la van a creer, luego la van a confesar. Si tú la oyes y la crees, pero de labios, no la confiesas. Pero si tú la oyes y la crees de corazón, de verdad, como Pedro, como el ladrón de la derecha, lo vas a confesar, porque él primero lo creyó, reprendió al ladrón de la izquierda, luego le pidió a Jesucristo, lo confesó. Amén. Gloria a Dios. Frente a seres espirituales, Jesús promete confesar que somos sus hijos si nosotros les confesamos a Él que es nuestro Señor. Léelo conmigo pues, ahí está Mateo 10, 32 y 33. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Confesar, decir. Todo el que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi papá en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo voy a negar delante de mi papá en el cielo. Punto. El que tenga vergüenza de mí, pues yo también voy a tener vergüenza de él cuando venga el final, el fin del mundo, dijo el Señor. Eso es lo que está diciendo. ¿Y sabe quién lo está diciendo? Jesucristo. La palabra contraria a confesar, adivinen cuál es. Negar. Negar es la palabra contraria a confesar. Como Pedro se arrepintió. Fíjense que alguien, voy a contarles un chiste, porque alguien lo dijo, pero no es un mal chiste. Yo mal chiste jamás. Y sobre todo cuando se habla de la Biblia, Dios me guarde. Es bien delicado, sí. Pero algunos han dicho, algunos predicadores, de que Pedro negó a Jesucristo. Después se arrepintió, ¿verdad? Él fue salvo. Pero dicen que él lo negó porque sanó a la suegra. Porque Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿va? Entonces después dicen que lo negó. Pero eso es mentiras, eso no fue así. Pero algunos se atreven a decir eso. Yo menciono lo que dijeron, pero eso no es así, ¿ok? Estoy bien serio, ¿sí? Eso no fue así. De hecho, cuando Jesús fue negado por Pedro, Jesús lo encaró más adelante, cuando él está con su cuerpo nuevo y resucitó. ¿Te acuerdas cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Segunda vez, sí, Señor, te quiero. Tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor. Y ya comenzó a llorar Pedro, te quiero, porque se dio cuenta que Jesús le estaba diciendo que realmente Pedro no lo amaba sacrificialmente, sino que lo amaba no como Jesús lo amaba a él. Porque el primero le preguntaba, ¿me amas? Está queriendo decir, ¿me amas con sacrificio? Tan así que al final terminó Pedro amándolo sacrificialmente, porque Pedro fue crucificado y él pidió que lo crucificaran de cabeza, porque no sentía que debería de ser crucificado como Jesucristo. ¿Fíjense? Bueno, pero cuando Pedro negó a Jesús, él dijo, cuando la mujer dijo, hey, este andaba con el maestro, cuando Jesús lo tenían para ya casi condenarlo, ¿va? Y él dijo, no, yo no anduve con él. O sea, no lo confesó, sino que hizo lo contrario, lo negó. La segunda vez una mujer, más adelantito, este andaba con él, volvió a decir, no, dijo él, lo negó. Esa palabra es contraria a confesar. Segunda vez. Tercera vez, ya después de una hora, la gente dijo, este andaba con él, porque habla idéntico a él. Él dijo, y ahí comenzó Pedro a decir malas palabras, a expresarse mal para que vieran que él no hablaba como él y que
que era falso lo que estaban diciendo. Dijo, no, por tercera vez, y cantó el gallo. ¿Va? Sonó el despertador en forma de gallo, cantó. Sí. Eso, entonces él negó. Contrario a confesar es negar. Confesar es estar de acuerdo y decir sí. Confesar, Jesús es mi Señor, ¿verdad? Pero hay una noticia que te tengo yo al final, que no solamente es de decir sí con la boca. En 2 Timoteo 7:8 se habla de que nosotros, tarde o temprano, si Dios lo quiere así, vamos a tener que enfrentar persecución. Y ahí va a ver si de verdad le negamos o le confesamos. Algunos ya lo están enfrentando en sus casas, con contrariedades en la misma familia, contrariedades con sus amigos, se están alejando de algunos. Desde que se hicieron cristianos ya no quieren ser amigos con ellos. Antes los invitaban a comer, a cenar y todo. Hoy ya no, dicen, porque sos cristiano, no estás siguiendo la tradición. Yo vivo por la tradición, yo no vivo por... Y comienzan ellos. Ya lo están, esa es una manera de persecución también. Va a venir una persecución peor, parecida a la que le sucedió a los de la iglesia primitiva, que hasta los mataron, los llevaron a los estadios, soltaron leones, una gran persecución horrible, la Santa Inquisición, entre comillas, y otras maneras que hicieron para matar, confrontar la creencia en Jesucristo. Eso va a venir, porque la palabra de Dios lo dice. Ahí se va a ver si nosotros confesamos o negamos, con la acción, con la manera de que podemos negar también, con la manera de irnos por lo material y dejar lo espiritual. 2 Timoteo 1:8 dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, dice Pablo a Timoteo, aun cuando estoy preso por Jesús, le dice. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, le está diciendo. Le está advirtiendo a Timoteo. La Biblia nos advierte a nosotros. Nos dice que la gente nos va a dar la espalda y vamos a ser probados para ver si lo confesamos o lo negamos. Con la acción, con la vida, con la manera. Nos van a echar de los lugares, dice. Nos van a correr de allá. Nos van a recibir allá. Dice la palabra. Oremos, pidamos al Señor por esas situaciones, que tengamos valentía. Pablo dijo que no se avergonzaba a pesar de los ataques. Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Pablo lo está diciendo en un tiempo donde mataban al que hablaba de Jesucristo. Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que crean. Los judíos primero. Y también a los gentiles, como quien dice, todos pueden venir, si vienen humildemente y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y cambian sus vidas anteriores siguiendo a Cristo para que Él los transforme. Está diciendo Pablo. Volverá la persecución. 1 Pedro 4:16 habla sobre esto. En cambio, no es nada vergonzoso, dice Pedro, que Él lo vivió en carne propia. Sufrió, ya en este tiempo ya había sufrido. Está en 1 Pedro 4:16, ya había pasado una etapa de sufrimiento cuando a él lo encerraron, cuando estuvo en la cárcel donde un ángel lo sacó. ¿Te acuerdas de esa historia? Que lo sacó un ángel, le rompió las cadenas y lo sacó de un montón de puertas de hierro. El ángel abrió las puertas porque había una multitud orando por él. Salió de la cárcel y salió y siguió predicando. Pedro no fue rescatado a la cárcel para que se escapara. No, él fue rescatado para seguir predicando. Imagínate. Dice aquí Pedro, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que le llamen por el nombre de Cristo, que es cristiano. Alabemos a Dios porque nosotros nos llaman cristianos, porque somos cristianos. Adoremos al Señor. Ese es un beneficio eterno pero gigantesco el que vamos a lograr nosotros por haber sido llamados cristianos gracias a la sangre de Cristo. Amén. Romanos 10:10, y aquí está el último versículo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo
Primero creer a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, porque en esos tiempos eran perseguidos a matarlo como no se imagina. No era de creer y quedarse calladito, y si Dios le tenía una misión de presentar directamente, que es lo que Dios hace hoy en día, que presentemos el mensaje de salvación a las demás personas. Cuando haya mucho movimiento, yo voy a poner unas películas por ahí en IVE Conectados sobre la persecución que le hacen a los cristianos. Este martes voy a poner una, sí, ahí la ves, vas a ver cómo de verdad sufre la persecución en esos países por no rechazar a Cristo, por reunirse, por querer cantar, por leer la Biblia, etc. Punto 3 y último, la confesión de nuestra boca debe concordar con nuestra vida, pues es el resultado de lo que creímos en nuestro corazón. Ojo con este punto. Yo puedo decir sí con mi boca, pero decir no con mi manera de vivir. Tito 1:16 dice, mentira, dice Tito 1:16. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Está diciendo Pablo a Tito le está escribiendo. Esas personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables, está diciendo. Su boca dice sí, sus acciones dicen no. Su andar está en conflicto con su hablar. Muchos dicen soy cristiano, pero ellos no son de Dios. Segunda Timoteo 2:19, Dios les da la oportunidad para que ellos vengan, que se arrepientan, para que sean, corrijan. Todos tenemos oportunidad. Dice, sin embargo, 2:19 de Segunda Timoteo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal. Sí, la palabra es radical con nosotros. Dice que por medio de estos hábitos nosotros vamos a llegar a pensar como Cristo. Pero si ni siquiera nos conectamos, entonces ¿cómo va a suceder esa transformación? Va a suceder que va a haber un sí en la boca, pero un no en la acción. Porque la acción viene no por nuestras fuerzas, viene por la fuerza de Dios Padre, Dios Hijo, que es el Espíritu Santo, que se está moviendo en los hábitos. Pero si no venimos a los hábitos, no hay nada. Nos vamos a quedar con un sí en la boca, pero con un no en la acción. Mucho cuidado, hermanos. Eso va para mí, para todos. 1 Juan 2, 3 y 4 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Ok? Bonito suena la primera parte, ¿verdad? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Ok, está bonito eso, dicen todos. Podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Dice Juan, fíjese. Hermanos, es un reto para nosotros los cristianos. No se trata solamente de labios, es de acción y de enfrentar en el diario vivir circunstancias que son desarrolladas por medio de la sabiduría que Dios nos da, cómo vivir, convivir y alcanzar y orar por los que nos están rodeando, que puede hacer que nos estén sacando de las casillas. Estoy hablando de afuera, de todos lados, donde puede hacer que tú estés confrontado con la verdad de negar o confesar. 1 Timoteo 6:12 dice, esta es la penúltima cita bíblica: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Tal como una etiqueta, hermano, en un envase, confiesa la etiqueta con lo que dice el envase. Cuando abramos el envase, se va a saber al probarlo o al usarlo si de verdad lo que confesó el envase, igual nosotros, igual, exactamente. Ahora, el detalle es confesar que Jesús es Señor, con esa mayúscula.
quiero que cerremos con esta cita bíblica de Filipenses 2, 6 y 11. Pero quiero que te concentres. Dile a todo el mundo que se calle ahí donde estás, que esté en silencio, porque aquí cerramos. ¿Qué dice? Filipenses 2, 6 al 11. Jesús te dice, traduce por favor. Si alguien no entiende aquí español, traduzcan. Jesús te dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que Él, ser igual a Dios, fuera algo al cual aferrarse. Aunque era Dios, Él abandonó ser Dios para venir a ser como nosotros. 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante Él, ante Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare o confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto es todo por hoy. Nos vemos el domingo para que podamos disfrutar de ese hábito rico que nos dejó nuestro Dios Padre. Jesucristo dijo, recuérdame, remember me. Recuérdame, dijo Jesús. Así que disfruta ese hábito de tomar la Santa Cena el domingo, de escuchar la palabra, de alabar al Señor, de venir a Él, traer personas para que se conecten. Dios me los bendiga y pasen buenas noches.